Por eso lo queremos cuidar, lo queremos valorar, Señor. Queremos valorar este viernes, queremos valorar esta hora, Señor, de escudriñar las doctrinas, Señor. Sin olvidarnos que cada uno de nosotros tenemos que escudriñar tu palabra cada día, cada instante, cada mañana, cada tarde, estar en tu presencia. Pero es importante empaparnos de toda la verdad, de todas las doctrinas, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú ves que cada viernes estamos expectantes, Señor. Estamos expectantes porque realmente tenemos sed de tu palabra, porque realmente reconocemos, Dios mío, reconocemos que nos falta mucho, reconocemos, Señor, que cuando más nos acercamos a ti, más vacío nos sentimos, Señor. En el buen sentido de decir, Señor, que cuánta falta de luz hay en nuestras vidas, Dios mío. Pero es bueno eso, Dios, porque al que tiene falta de sabiduría, tú le das, Dios mío. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la vida del pastor, lo bendecimos. En el nombre de Jesús bendecimos a cada hermano de la congregación, a cada uno, Dios mío. Te ruego que sigas obrando en su vida, que sigas transformando su vida, que podamos llevar buen fruto, Dios mío, fruto de transformación, fruto genuino, Señor. Fruto que te agrade a ti, Señor, de amor unos con otros, de amor fraternal, de amor por el perdido, Dios mío, de amor por tu palabra, de amor por tus mandamientos, Dios santo. Gracias, Jesús. Gracias. Y en esta tarde te presentamos esta reunión, rogándote que sigas ministrando nuestras vidas, que sigas ministrando la vida del pastor para que podamos cada uno, Señor, seguir recibiendo lo que tú nos quieres dar en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Abrila, Johnny. Okay. Aleluya. Bueno, vamos a buscar algunos versículos. Busquen, les voy a dar 2 o 3 versículos para ir leyendo y para comenzar el tema de hoy, un tema central, absolutamente central en lo que tiene que ver con las doctrinas de la salvación. Vamos a buscar, primer cita, Hechos 16:31. Hechos 16:31. Segunda cita, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Y después Hebreos 11. Ahí vamos a leer 2 o 3 versículos. Hebreos 11. Bien, ¿quién tiene Romanos 1, por ejemplo? Sí, amén. Romanos 1:17. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. Este versículo tiene una importancia tal, pero tal para la fe evangélica, que este es el versículo que es la piedra angular sobre la que se hizo toda la reforma protestante en el año, me explico, en el 1500, cuando se hizo la reforma con Lutero. Es decir, ¿dónde sale la gran diferencia doctrinaria en cuanto a la salvación que tenemos los cristianos evangélicos, los cristianos reformados, de lo que es el cristianismo romano, por así decirlo? Bueno, básicamente es este versículo. Es central en nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice que el justo vive por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Acá está claro y rotundo, vamos a ir desarrollando, que la salvación tiene que ver directamente con la fe. ¿Sí? Entonces yo arranco diciendo, ¿por qué somos salvos? Bueno, somos salvos por fe. Lo único que salva a la persona es la fe. Es versículo central para todo lo que va a ser la doctrina
reformado, la doctrina evangélica, o la doctrina que tiene que ver con el cristianismo no católico romano, ¿sí? Es decir, nosotros somos salvos por fe. La fe es central. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre la fe. Hay eco, le voy a pedir que por favor anulen los micrófonos, porque si no en la grabación después no se entiende. Ahí se acabó. Entonces vuelvo a leer. Porque el Evangelio, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es tan central el concepto de fe que la salvación va a depender de ella. Nosotros podemos decir, adelanto, aunque esto se va a ir estudiando, que la salvación es solamente por fe, solo fe. De hecho, una de los 5 solas que caracterizó a la Reforma, ¿no?, en el 1500, era el solo fides. Solo fides es solo fe. Es decir, la salvación es solo por fe, no es por obras, no es por sacramentos, no es por el bautismo, no es por la extrema unción, no es por una bula, no es por la salvación es por fe. La fe es lo que me salva. De hecho, esto es tan importante que todo lo que me sume algo como requisito de salvación a la fe es herético. Para nuestra fe cristiana, bíblica, evangélica, reformada, es herético. La fe no es salvación más obras, la fe es salvación. ¿Me explico? La salvación es por fe. Las obras, como vamos a ir viendo, van a ser consecuencia de una fe que ya me ha sido dada. Van a ser consecuencia de una salvación que yo ya obtuve. Las obras, la obediencia que viene, va a ser parte del fruto de esa fe, no forman parte del requisito de mi salvación. Mi salvación va a ser solo y exclusivamente por fe. Gran parte de la confusión es que cuando nosotros vemos algunos versículos que se refieren al juicio venidero, al juicio de Dios, vamos a ver que dice que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y acá es donde viene el kit de la cuestión. Nosotros tenemos que entender que la salvación es por fe, pero el juicio que nosotros alguna vez tendremos, se van a juzgar nuestras obras. Y esto tiene que ver porque yo no puedo adelantarme tanto, digamos, temas escatológicos, pero ya le adelanto de entrada que el juicio que los hijos de Dios, los creyentes, tenemos, no vamos a ser parte del juicio del gran trono blanco del que habla al final el Apocalipsis, donde los libros van a ser abiertos y serán juzgados y algunos serán hallados salvos y otros no. Ese juicio es el juicio para los que se pierden, porque los que hemos creído, estamos en Cristo, es un juicio que es anterior a ese, que tiene que ver con el arrebato, va a tener que ver con el momento en que Cristo viene por su iglesia, me explico, que es anterior a ese juicio. De hecho, el juicio que los santos que murieron en Cristo van a tener es un juicio que es anterior al milenio, marca el comienzo de ese tiempo, mientras que el juicio del gran trono blanco, ¿no?, tiene que ver con lo que va a ocurrir al final del milenio. Yo me voy de tema, esto es para que ustedes tengan claro que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero somos salvos por nuestra fe, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros, esto está clarito en Corintios, es un tema que no es el de hoy, pero que lo adelanto, nosotros vamos a hacer, nuestras obras van a ser sopesadas y algunos van a ser encontradas que esas obras son puras como el oro y la plata y las piedras preciosas, y otros van a tener hojarasca y esas obras van a ser quemadas por fuego, ¿no? Y dicen que, pero sin embargo, esa gente que aún sus obras no van a ser totalmente perfectas, no va a perder su salvación, sino dice que serán salvados como por fuego. De alguna manera, a mí, el elemento que a mí me va a salvar va a ser la fe. Por eso es que es tan importante. Hoy vamos a hablar sobre esta fe. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Qué es la fe? ¿Y cuál es la fe que salva? Esto es tan central que tiene que ver con mi salvación. Si yo no tengo la fe que salva, si yo no he adquirido la fe salvífica, no soy salvo, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy, estudiar lo que es la fe y básicamente el concepto de la fe que salva. Vamos a centrar, porque la fe tiene distintos significados y acepciones en la Biblia. Todo eso lo vamos a hablar hoy y yo calculo que el viernes que viene, no creo que hoy pueda terminar el tema, me conformo con llegar a una parte que planeé llegar,
Pero sí hoy quiero que nos quede claro el concepto central que es para la fe evangélica, el concepto de que somos salvos por fe. Por eso es que la fe es lo que marca la salvación, ¿sí? Esto no tiene que ver con nuestro juicio final. Muchas veces vamos a ver que en un pasaje se habla mucho de las obras, sobre todo cuando ese pasaje está relacionado al juicio, ¿sí? Porque vuelvo a decir, los creyentes somos salvos por fe, aunque seremos juzgados por nuestras obras. Pero ese tema va a quedar totalmente aclarado cuando estudiemos los temas de estudiemos escatología, ¿no? Las doctrinas del fin. Pero sí hoy vamos a estudiar la parte de la fe que es la fe que salva, ¿no? Y vamos ahora a leer el otro versículo, que es Hechos 16:31. Primero que lo tenga y lo quiera leer, lo lee. Abre el micrófono, lo lee y después cerramos el micrófono. Lo paso a leer. Dale. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien. Acá para entrar en el contexto es cuando Pablo fue encarcelado en Filipos, ¿no? Y entonces hay un gran terremoto y el carcelero creyó que se habían escapado y se iba a matar. Pablo evita que se mate y entonces el carcelero decide convertirse, ¿no? Dice, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le hablan y decide seguir a Cristo. Entonces él le pregunta, ¿no? El carcelero le pregunta qué tiene que hacer para ser salvo. Y entonces Pablo acá le contesta, cree y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahora yo pregunto, acabamos de leer que la salvación es por fe, y ahora acá Pablo dice que la salvación es por creer. La pregunta es, ¿qué relación tiene el creer con la fe? Y esto es lo primero que tenemos que aclarar hoy. ¿Qué tiene que ver la fe con el creer? Y por otro lado, ¿el creer en qué? Son cosas que yo tengo que hoy empezar a pensar. Si la salvación es tan importante que necesita de la fe, y la fe es tan importante que la necesito para la salvación, tengo que tener claro qué es la fe en qué, ¿sí? Y por otro lado, qué relación tiene fe con el creer. No sé si alguien tiene una idea, salvando a Maxi, que no vamos a hacerlo hablar, pero no sé si alguno tiene una idea de la relación que tiene la fe con el creer, si no, enseguida lo vamos a aclarar. ¿Alguien tiene alguna idea como para ver si está bien orientado? ¿Que quiera comentar? Y a mí se me hace un matete, pero la fe como que vos ya, sin saber que viene, y el creer es algo más natural, como que yo la llamo a mi hijo que está arriba, le digo vení, yo creo que va a venir porque viene. Me están tocando el timbre. Seguí explicando un poquito al respecto o hablando que ya vengo. Corríjanme por favor. ¿Está bien? Que la fe es algo que vos creés sin saber que lo vas a tener. Y el creer es como que vos, es algo más natural, como que yo me paro en la parada del colectivo y creo que va a venir el colectivo, porque sé que va a venir el colectivo, lo creo, porque pasa por ahí. ¿Será algo así? Sí, sí. Apóstol, corríjame, por favor. No se lo escucha, ¿eh? Vamos a esperar, maestro. No se lo escucha, apóstol. No te puedo ministrar. El teléfono me manda. Bueno, acá volví.
Me trajeron una Biblia que compré me compré la Biblia esa que tiene mi mamá, la NTV. La NTV yo la bajé en el celu. Me compré la NTV, a ver, después la vemos. Después la vemos. Me la compré con letras gigantes, ¿viste? Porque el problema es que yo ahora si no compro la Biblia con letras grandes, no la puedo leer, pero bueno. Bueno, volvemos al tema. ¿Qué relación tiene la fe con el creer? ¿Qué estuvieron diciendo? A ver, para redondear. Bueno, yo digo que la fe es algo que vos sabés que va a venir sin tener conocimiento. Y el creer es como yo estar en la parada del colectivo y yo sé que pasa el colectivo y yo creo que va a pasar el colectivo porque siempre pasa por ahí. Esa es lo que puedo llegar a entender. Bien, estás bien, muy bien guiado, muy bien guiado. Ya ahora vamos a redondear. Vamos a otro versículo ahora que habla, hay alguien que tiene el micrófono abierto porque empezó de vuelta el eco. Hay otro versículo que define a la fe, que es Hebreos 11.1. Y enseguida vamos a tratar de traer un poco de luz sobre todo esto, ¿no? Hebreos 11.1. Aquí esta es como una definición de fe que va a ayudar a empezar a entender. De hecho, podríamos decir que es una linda definición de fe que tienen las Escrituras. ¿Quién me lee Hebreos 11.1? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Bueno, ahora agregamos dos conceptos. Esta versión, yo voy a leer varias traducciones, varias versiones bíblicas de este verso, porque fíjense que la Biblia que leyó, que nos acaba de leer Robert, habla de seguridad y de certeza, ¿no? Seguridad, es decir, tenemos a la fe como seguridad, tenemos a la fe como certeza. La Reina Valera, versión 60, alguien que la tenga lo lee, y después yo voy a leer dos versiones más de Reina Valera, más antiguas. ¿Quién tiene la versión 60? Contemporánea. Sí, la 960 tengo yo, ahí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, acá tenemos más palabras que nos ayudan a entender la fe. La fe como certeza, la fe como seguridad, la versión anterior, la fe como convicción, ¿sí? La versión Reina Valera de 1865 decía, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Me encanta esta versión, que es muy parecida a la 1909, que es la que yo buscaba, y buscando esa Biblia, como no la encontré la de 1865, pero es que pone a la fe como una sustancia. Me encanta esta versión porque la fe es algo como que puede ser pesado, digamos. ¿Me explico? Es decir, me pone a la fe como una sustancia, como si yo comprara un kilo de fe. Pudiera comprar un kilo de fe, ¿no? Un kilo de azúcar, como algo que puedo pesar. Es algo que tiene sustancia. No es algo etéreo. A mí me gusta porque es algo que tiene sustancia y que tiene que ver con certeza, con seguridad y sobre todo dice demostración. Dice la demostración de las cosas que no se ven. Tiene que ver con demostración. La NBI dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Ahora agrega el término garantía, o sea, tenemos seguridad, certeza, garantía, convicción, sustancia, ¿no? Sustancia. De cosas futuras o de cosas que no se ven, ¿sí? Y acá nos vamos acercando. Porque ahora este concepto de fe ya se emparenta más con lo del creer. ¿Me explico? Porque estoy hablando de que yo tengo la garantía, la certeza de algo que no se ve, o tengo la garantía, la certeza de algo que todavía no ocurrió. Es decir, algo en lo que tengo que creer, ¿sí? Yo creo que esto que no se ve
existe, o creo que esto que no ocurrió va a ocurrir, ¿sí? Ejemplo, la fe de Abraham. A él se le prometió que iba a tener un hijo, ¿no? Y dice que a pesar de que tenía más de 100 años y a pesar de que estaba viejo y a pesar de que la matriz de Sara se había cerrado, él creyó, ¿no? Creyó y esperanza contra esperanza, dice, esperanza contra esperanza, él creía. Y esta es la fe de Abraham. Esa fe que cree en lo que todavía no ocurrió, en lo que todavía no se ve y en lo que va a ocurrir, y lo cree como algo que ya ocurrió, como algo que va a ocurrir, como algo que tiene certeza, ¿sí? Tiene certeza. Entonces ahora ya el concepto de fe se va aclarando un poco porque dice la fe es lo que a mí me salva, justo por la fe vivirá, pero mismo Pablo al carcelero dijo cree y será salvo. Es decir, ahora empiezo a ver cómo el creer y la fe se van relacionando, porque fe es certeza, fe es garantía de cosas que no se ven o cosas que no ocurrieron, ¿sí? Y a su vez el concepto del anterior Reina Valera, yo tengo a la fe como una sustancia, como algo que pesa, por así decirlo. No me gusta esto porque es algo como que yo puedo adquirir. Yo puedo tener 1 kilo de fe o puedo tener 50 kilos de fe. ¿Me explico? Es decir, la fe va a ser algo que además puede crecer, que yo puedo acumular, que yo puedo ir teniendo, ¿no? Va a haber una fe que es la fe que a mí me salva y voy a tener después un don de fe que es esa misma fe, pero mucho más sustancia, por eso me gusta esa versión, mucha más cantidad. En vez de 1 kilo de fe, tengo 1 tonelada de fe, y es la que me permite a mí ese don de fe, el creer que Dios hace grandes cosas, ¿no? Pero bueno, ya me voy acercando al concepto. Y ahora, si nos vamos a la Biblia en griego, se aclara todo. ¿Por qué? Porque si yo busco, no lo voy a hacer porque no los quiero marear, pero si yo busco Hechos 16:31, la palabra creer voy a encontrar que está como pisteuo. Y yo busco Hebreos 11:1, voy a tener que la palabra fe es pistis. Entonces acá encuentro que la palabra es la misma prácticamente, tiene la misma raíz, es pistis y pisteuo. En el castellano se pierde esta relación, pero en el griego la tengo clara. Cuando Pablo habla de fe, habla de pistis. Y cuando Pablo habla de creer, habla de pisteuos. Es decir, tiene claramente el verbo y el sustantivo, es la misma raíz. Es como si yo en castellano dijera creer y dijera creencia. Si yo sustantivizo el verbo creer, me queda creencia. La fe es una creencia. Yo podría decir que la creencia ¿en qué? En lo que no se ve y en lo que se espera. La creencia en lo futuro. La fe sería el sustantivo del verbo creer, que en griego es el mismo, es la misma palabra, en castellano se perdió. Por eso la única palabra sustantivada que yo tengo de creer es creencia. Por eso es que de alguna manera una de las acepciones de la palabra fe es el dogma, es la doctrina, es el cuerpo de doctrina, es el cuerpo de cosas en las que los cristianos creemos. Por eso es que en Judas dice tenemos que pelear fervientemente, ardientemente por nuestra fe. Se refiere a ese grupo de conjunto de creencias apostólicas que estaban siendo atacados por los falsos. ¿Me explico? O sea, la fe a veces va a formar este conjunto, este grupo de cosas en las que creemos. Entonces acá se aclaró el concepto. Fe y creer es la misma palabra en griego, ¿sí? Una puesta como verbo y en la otra oración puesta como sustantivo. ¿Me explico? Es pistis y pisteuo, la misma palabra. Creer o creencia. Entonces la fe es lo que creo. Por eso cuando nosotros tenemos un dogma de fe, decimos creo. Por ejemplo, creo en el Dios creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, creo. Cuando yo digo creo, ese creo que sale de lo más íntimo que yo tengo es una manifestación de fe. Yo estoy manifestando mi fe. ¿Se entiende el concepto? Por eso es que eran tan importantes en la antigüedad los dogmas que se memorizaban, que era una época donde había mucho analfabetismo, entonces la gente se le hacía memorizar, como por ejemplo el famoso o el conocido credo de los apóstoles: creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, que nació de la Virgen María, fue concebido por el Espíritu Santo. Se memorizaban estas cosas porque la gente no tenía acceso a la lectura de las Escrituras, y el memorizar estas cosas hacía que ellos pudieran tener
un elemento firme contra las herejías, ¿sí? De hecho, se cree que ese credo era la contestación que se daba a las 3 preguntas para bautizar a alguien. ¿Me explico? Tenía que confesar, creer en el Dios Padre, creer en Jesucristo y creer en el Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces confesaban esas 3 cosas y se le bautizaba a la persona. Y ese credo no es más que la formulación en un credo de las preguntas que se le hacían a los que se bautizaban en la iglesia primitiva, ¿no? Pero bueno, acá voy. Entonces, la fe tiene que ver con lo que yo creo. Por eso puse hoy el creo en ti de Melgar. No fue casual. Cuando yo puse como alabanza creo en ti, lo puse porque iba a hablar sobre la fe. Y la fe tiene que ver con lo que yo creo. Ahora, fíjense lo importante, lo central que tiene que ver con estudiar la palabra, estudiar la doctrina de salvación, que si yo soy salvo por lo que creo, significa que si yo creo en algo equivocado, entonces puedo no ser salvo. Esto es para asustarse. Esto nos tiene que llevar a agarrar nuestra Biblia y estudiarla, no con 2 ojos, con 4. Hay que comprarse uno de estos y estudiarla con 4 ojos, no con 2. ¿Por qué? Porque si el pastor que yo tengo, el sacerdote que yo tengo, lo que sea que yo practico, me está enseñando algo que es equivocado y yo creo algo que es equivocado y pongo mi fe en algo que es errado y equivocado, estoy poniendo en peligro mi salvación. Porque lo que yo creo, mi fe, es decir, el conjunto de creencias en las que yo creo y yo me afirmo, es lo que marca mi salvación. Esto marca, si yo arranco con un conjunto de creencias que está equivocado, me fui. Por eso es que podemos, desde el punto de vista bíblico, afirmar que todo aquel que tiene una fe que está fuera de Jesucristo no tiene su salvación. Y entonces ahora se convierte en central el entender lo que es la fe, el entender en qué tengo que apoyar mi fe, y tratar de definir, que es lo que apunto hoy, evidentemente el elemento más pequeño y no tan pequeño, en donde yo tengo que afirmar mi fe, es Cristo. Es Jesucristo, es la persona de Él. Yo tengo que creer en Él como que, en Él como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. Tengo que creer en Él como el Dios que se encarnó. Aquel que es perfecto hombre, pero es perfecto Dios. ¿Me explico? Y tengo que creer en su obra redentora, en su obra en la cruz. Y tengo que creer, a su vez, todo lo que Él me reveló. Es decir, necesito creer las Escrituras. Necesito conocer y creer en las Escrituras. Porque de nada me sirve que yo diga, creo en Jesucristo, pero no creo en la Biblia, por ejemplo. Bueno, esa persona, la fe que tiene no le va a alcanzar para ser salva, porque no alcanza con creer, porque hay que ver aparte en qué Jesucristo cree. En el Jesucristo histórico, en el de la película de Sefirelli, en la película de la Pasión de Cristo. ¿En qué Cristo cree? Bueno, nosotros creemos en el Cristo de las Escrituras, en el Cristo revelado en las Escrituras. Entonces eso implica que yo necesito conocerlas, saberlas, estudiarlas. Tengo que tener claro qué es lo que creo. Porque ahí es donde se basa, ahí es donde yo me apoyo, ahí es donde yo tengo mi fe. ¿Sí? Mi fe. Bien. Vamos ahora, entonces ahora teniendo esto como claro, arrancamos ahora a ver que la palabra fe a veces en las Escrituras tiene distintos significados, como todo. Siempre yo puedo utilizar una palabra aplicándole distintos significados que siempre están relacionados a una misma idea central, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar a veces en la Biblia, por ejemplo en Romanos 3:3, pueden tomar nota, aunque no lo vamos a leer, vamos a ver que ahí la fe está puesto como una calidad, ¿no? Como una cualidad de alguien en quien yo puedo creer. Entonces, por ejemplo, yo creo en Cristo porque Él reviste en su persona la calidad de Dios, la calidad de Hijo de Dios, la calidad del unigénito de Dios, la calidad de mi Salvador. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Yo creo en Él por la calidad, por lo que Él es, por ejemplo, ¿sí? Este significado es el que aplicamos nosotros hoy día, y la Biblia a veces le aplica ese significado a la palabra fe, cuando nosotros decimos que una persona tiene una cualidad para ser creída. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo fe en Máximo, que va a ser un buen pastor. Es decir, estoy diciendo que creo que Máximo tiene las cualidades necesarias para llegar a ser un buen pastor, ¿sí? Ahí me estoy refiriendo entonces a la fe como una cualidad que alguien tiene, ¿sí?
evidentemente eso forma parte de lo que estuvimos viendo, pero es un significado distinto, ¿sí? A veces va a ser usada de esta manera la palabra. Cuando se habla de fe en Cristo, tiene que ver con esto, pero tiene que ver con qué. Yo tengo que creer lo que la Biblia revela de Jesucristo, ¿sí? Yo tengo que creer que Él es Dios, que Él es Dios hecho hombre, que Él es Dios encarnado. Tengo que creer que Él murió por mí, tengo que creer que Él es mi Salvador, es mi Redentor, Él es mi Rey. Y a su vez hoy Él es mi sacerdote. Él hoy es mi sumo sacerdote. Él hoy es profeta, es mi profeta. Él hoy actúa como sacerdote, como profeta, como rey. ¿Me explico? Si yo creo lo que la Biblia, lo que la palabra me revela sobre Jesucristo, ¿sí? A veces la fe la vamos a encontrar en el contexto de la Biblia, como por ejemplo en Judas 3, como el objeto de cosas en las que creemos. Ya esto lo expliqué hoy. En el versículo de Judas 3 se habla de la fe como doctrina. Se habla de la fe como el conjunto, es decir, como el conjunto de las cosas en que los cristianos creemos. Pues dice que tenemos que contender ardientemente para defender nuestra fe. Se está refiriendo en defender a lo que los apóstoles, la doctrina apostólica. Defender el conjunto de cosas en los que creemos. ¿Contra quién? Contra los que lo están falsificando, contra los falsos profetas y falsos maestros. Él habla de tener que defender nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, volvemos al tema, porque nuestra fe tiene que ver con lo que me salva. Yo necesito yo tengo que tener muy claro en lo que creo. Yo no puedo creer de oídas. ¿Me explico? Más nosotros que tenemos en nuestra mente, Dios nos ha alfabetizado, podemos leer, tenemos intelecto, podemos leer, podemos estudiar. Yo tengo que tener claro qué es lo que creo. Yo no puedo creer de oída. Yo no puedo creer. ¿Y por qué crees eso? ¿Porque el pastor lo dijo? No. Yo tengo que tener claro que es así. No solo porque el pastor dijo, tengo que saber que está en la palabra, tengo que saber dónde está. Yo tengo que afirmarme, porque la fe es central en mi vida. La fe es el piso que yo necesito para mi salvación. La fe, entonces, a veces, en este caso, describe el conjunto de creencias. De alguna manera, el curso que estamos dando tiene que ver con todas las doctrinas que tienen que ver con lo salvífico, con la salvación. Vamos a estudiar unas 13, 14 doctrinas relacionadas con la salvación. Estas 13, 14 doctrinas tienen que ver con un cuerpo mínimo de fe que yo tengo que entender, tengo que conocer, tengo que estudiar. Esto es lo que yo creo. Y esto es lo que tengo que creer para ser salvo. Esto es lo que tengo que creer para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio. Tengo que saber qué es lo que creo. Porque la fe, no es cualquier fe lo que me salva. Quien va caminando a Luján tiene fe, pero no tiene fe en Cristo. ¿Me explico? Quien va caminando a la Meca, que es donde está enterrado Mahoma, no sé quién, no tengo muy claro ahora el tema, pero tiene fe, pero no es la fe que salva, no es la fe en Cristo, es fe en otra cosa. Yo puedo creer en el Gauchito Gil y tengo fe, pero no es la fe que salva. Y yo pues si yo creo en Jesucristo, pero ¿qué es Jesucristo? El que escuché, el que me inventé, el de la película de Sefirel y de la película de Mel Gibson, o el Jesucristo de la Biblia. Yo tengo que creer en el Jesucristo de la Biblia, en lo que la Biblia revela que Él es, lo que Él hizo, lo que Él dijo y lo que Él me dejó. Tengo que creer las doctrinas que Él me dio, tengo que creer en Él, lo que Él hizo por mí y lo que Él me enseñó como maestro, como profeta, y lo que Él hace hoy por mí como sacerdote, como rey, etc. ¿Sí? Entonces tenemos la fe como la calidad de alguien para ser creído, la fe como objeto, el objeto de lo que creo, como el conjunto de creencias en las que creemos, o cuerpo de doctrina, y a su vez la fe como un acto o estado de creer, que este es en el que hoy vamos a hablar. Yo hoy voy a hablar sobre esta fe. La fe que me da un estado o un acto de creer, y que es la fe que a mí me abre la puerta a la salvación. Yo creo. ¿Qué es esta fe? Yo hoy voy a hablar sobre esta fe. ¿Sí? ¿Qué es esta fe? ¿Cuáles son los elementos mínimos de esta fe como para poder tener la fe que salva, ¿no? Por eso es que de alguna manera la clase de hoy va a tener que ver con lo que voy a veces de decir como fe salvífica, que de alguna manera quiere decir que es la fe que salva.
Vamos a estudiar hoy la fe que salva, ¿sí? No vamos a estudiar hoy la fe como cuerpo de doctrina, ni tampoco la fe, sino la fe que salva, ¿sí? La fe como estado o acto de creer que me abre la salvación. Obviamente, esa fe se va a extender y se va a cimentar después en todo el cuerpo de doctrina. Por eso que yo necesito edificar mi fe sobre la doctrina apostólica, porque tengo que saber que estoy bien parado. ¿Por qué? Porque si yo creo algo equivocado, me puedo encontrar con el nunca os conocí, ¿no? Del que tanto nos aterra de Mateo 7. Dice, Señor, tu nombre dice esto, tu nombre dice el otro, sí, pero yo nunca te conocí. Nunca fuiste uno de los míos, nunca estuviste entre los míos. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor creí, a lo mejor hice, a lo mejor actué, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Por eso es tan importante el estudio de estas doctrinas, el profundizar esto. Yo tengo que saber qué es lo que creo. Una de las características que tiene que tener el cristiano bíblico, el cristiano evangélico, de ahí viene la palabra evangélico, que estoy cimentando el evangelio, el cristiano reformado, digamos, el cristiano verdadero, no sé cómo llamarlo, para diferenciarlo del cristiano, es que yo tengo que saber qué es lo que creo. A mí me tiene que caracterizar el saber qué es lo que creo, no es el creer, como el caminar a Luján, o el como comprar una imagen, o colgarme una crucecita. No es ese creer lo que me salva, es el creer en Cristo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo me reveló. Eso es lo que yo tengo que creer, ¿sí? Bien. Cuando nos referimos a la fe como acto, ¿sí? De creer, como acto o estado en el que cree, tenemos que entender que para entender lo que es, voy a explicar algunas cosas que no son primero, ¿sí? Hay veces que para poder definir algo, para poder entender algo, tenemos que decir lo que no es, ¿sí? Entonces, arranco diciendo que la fe no es solamente un consentimiento intelectual. Y digo solamente porque va a haber parte de eso, pero la fe no es algo meramente intelectual. Por eso que cuando yo digo creo, ese creo no puede ser, ni tiene que ser, ni sirve que sea solamente intelectual, ¿sí? Y para que ustedes después investiguen este punto, pueden anotar algunas citas, como por ejemplo Juan 8, 30 y 31 y verso 44. Repito, Juan 8, 30, 31 y 44. Y Hechos 8, versículo 13 y 18 al 21. Hechos 8, verso 13 y 18 al 21. ¿Sí? Yo no los voy a leer porque si me pusiera a leer todas las citas, estamos 4 viernes con la fe. Pero ustedes pueden en la semana ir viendo. La fe no alcanza con que sea algo meramente intelectual, ¿sí? La fe tampoco es un conjunto de obras que hago como consecuencia de lo que creo. No, es decir, la fe tampoco son obras de mérito. Y acá podemos, por ejemplo, estudiar algunas citas como Romanos 4, versos 4, 5 y 16. 4, 5 y 16. Y 1 Tesalonicenses 1, 3. ¿Sí? Es decir, la fe no es solamente lo que pienso, lo que creo en mi mente, ni tampoco la fe es solamente lo que hago como consecuencia de lo que creo, ¿sí? Desde el punto de vista ahora positivo, para ir acercándonos ya a los elementos de la fe, podemos decir que la fe que salva es la manera en que yo recibo mi salvación. La fe va a ser la llave que me abre la puerta a la salvación. Por eso es que el justo por su fe vivirá. Y por otro lado, y acá voy al concepto, la fe es un acto de Dios y es un acto del hombre. La fe que salva es un acto de Dios y es un acto del hombre al mismo tiempo. Es algo que yo tengo que hacer, pero a su vez es algo que yo tengo que hacer en virtud de lo que Dios ya hizo en mí o está haciendo en mí.
¿sí? Hay un obrar del Espíritu Santo en mi vida que me lleva a la fe, y a su vez hay un obrar en mí que pega el salto de fe, aunque no sabe todavía cómo, ni dónde, ni cuándo, pero pega el salto, ¿no? La imagen esta, la imagen de la fe en el que yo creo, aunque todavía no tengo completa noción de todo, que esto es típico del que cree por el primer día, es decir, el que cree, el que se convierte el primer día, no conoce toda la doctrina, no conoce todo el cuerpo de fe. Esto lo va a ir adquiriendo con el tiempo, pero creyó lo suficiente como para saltar al vacío, sabiendo que algo alguna red alguien lo iba a sostener. La imagen esta del salto de fe, ¿no? Porque de alguna manera la fe tiene que ver con un salto de fe. Este salto de fe que muchos filósofos hablan, tiene que ver con saltar a algo que yo todavía no veo, que yo creo que está, pero no lo veo, o creo que va a ocurrir, pero todavía no lo veo. Pero yo tengo certeza de que está y tengo certeza de que va a ocurrir, aunque no lo veo, ¿sí? La imagen que me hace entender este concepto es la de, por ejemplo, un incendio, ¿no? Esto en una de las imágenes que se da para entender, supongamos que hay un incendio que quedó un niño atrapado en el primer piso, el padre no puede acceder, ni los bomberos pueden acceder a salvarlo, pero sí puede saltar del balcón. Y entonces los bomberos le piden que salte, pero él no quiere saltar porque él no ve a los bomberos, él ve solamente humo. Y entonces de pronto el padre le habla y dice, mirá, podés saltar porque estoy yo. ¿Vos me conocés? Sí, yo te conozco. Bueno, vos sabés que siempre estuviste conmigo, sí. ¿Vos creés que papá te va a dejar estrellarte contra el suelo? No, bueno, entonces cree que estoy, saltá aunque no me vea, que yo te voy a recibir. Y entonces ese hijo, creyendo en el padre que no ve pero escucha, salta al medio del humo, pero sabe, tiene la fe, tiene la certeza de que ese padre lo va a recoger, ¿sí? Entonces salta al vacío en el medio del humo, del incendio que hay en su vida, pero sabiendo que hay alguien que lo va a sostener, sabiendo que hay alguien que lo va a recoger, aunque no lo vea, ¿sí? Ese es el elemento, eso es lo que la fe, uno de los elementos que la fe es, ¿sí? Entonces es un acto del hombre que pega el salto al vacío, pero con la convicción que recibió porque Dios ya está obrando en él. ¿Me explico? Aquel en el que el Espíritu Santo no ha obrado, no tiene la fe necesaria para saltar al vacío. Ahora, cuando el Espíritu Santo obró en esa persona, insufló esa fe necesaria, eso implica que ahora tiene esa persona la fe como para dar el salto de fe al vacío, aunque no ve lo que hay, pero lo cree. Ahora, la decisión del salto sigue siendo mía. ¿Me explico? Sigue siendo, por eso es que la fe, esta fe que salva, tiene que ver con un acto de Dios en el hombre, pero también tiene que ver con un acto que el hombre tiene que dar, que es ese salto de fe, aunque todavía no lo vea, aunque todavía no sea, o aunque todavía nada se manifieste. Yo pego el salto de fe, doy el salto de fe, ¿sí? Para entender estos conceptos tenemos algunas citas lindas, como por ejemplo Efesios 2.8, después estos léanlos en la semana, Efesios 2.8 y 9, Juan 3.36, ¿sí? Acá es donde vamos a ver a Jesús y Nicodemo, y él le explica algunos conceptos, ¿no? Juan 3.36, vamos a ver Hechos 16.31, ya lo leímos, Primera de Corintios 12.3, ¿sí? Y Romanos 10, 9 y 10, que tiene que ver con que si confesares en tu boca, ¿no? Es decir, la confesión que yo hago en decir creo, ¿no? Y ahí ya nos estamos acercando a la fe salvífica, ¿no? 10, 8, 9 y 10, ¿no? Capítulo 10 de Romanos, versos 8, 9, 10, hasta 11 también. Y acá tenemos que tener que dice, si creyeres en tu corazón, ¿no? Que Dios le levantó de entre los muertos. Y acá tenemos que ver, cuando la Biblia habla del corazón, la Biblia muchas veces habla del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está utilizando un lenguaje poético. No es un lenguaje biológico. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a un músculo que bombea sangre, ¿sí? Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere, el concepto es mucho más parecido al de los poetas que al de los médicos, ¿sí?
Cuando uno le dice a su novia, te amo con todo mi corazón, ese corazón del poeta se acerca mucho más al concepto bíblico que el corazón del cirujano, ¿no? De alguna manera, para nosotros entender, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, se refiere al hombre en su totalidad, ¿sí? Se refiere al hombre en su totalidad, al hombre como cuerpo, como alma, como espíritu, como emoción, como intelecto, como todo. Por eso es que yo digo que la fe no puede ser solamente intelectual, porque la fe tiene que, yo tengo que creer en mi corazón. El corazón no es solamente la razón, ¿me explico? La razón va a formar parte de esa fe, pero también el corazón, es decir, algo que no tiene que ver con la razón, que tiene que ver con algo que hasta incluso suena irrazonable, pero yo creo, ¿sí? Es decir, creer con el corazón, cuando la Biblia habla del corazón se refiere al hombre en su totalidad. Es decir, yo creo con cada célula de mi ser, ¿sí? Cada átomo de mi cuerpo, cada célula, cada parte de mi cuerpo, hasta el pelo que hoy no tengo, ¿no? Pero hasta mi pelo cree. Es decir, en mi fe, el creo es en mi totalidad. Mis emociones creen, mis sentimientos creen, mi alma cree, mi espíritu cree, mi cuerpo cree. ¿Me explico? Todo mi ser, el ser humano completo, por así decirlo, es lo que cree, ¿sí? Y esta fe salvífica tampoco es la fe necesaria, por ejemplo, para una sanidad, ¿sí? Nosotros vemos que Jesús muchas veces habla de que la falta de fe impide el milagro. Bueno, esa fe del milagro tampoco tiene relación directa con la fe que salva. De hecho, nosotros sabemos, porque nosotros ya estamos en el camino de la fe, que mucha gente recibe un milagro, sin embargo mucha gente no cree para salvación. Es decir, no necesariamente la fe que yo necesito para un milagro es la fe que me salva, ¿sí? Y ahí voy entrando, es como que me voy entre lo que no es y lo que es, voy llegando al elemento que hoy quiero definir, que ¿qué es la fe que salva? ¿Sí? ¿Qué es la fe que salva? Bueno, y hoy voy a dar los 3 elementos. Yo tengo que entender que va a haber 3 elementos que yo tengo que tener en la fe que salva. Y estos 3 elementos los vamos a hablar hoy. No sé si lo vamos a terminar de desarrollar por completo, pero sí lo vamos a hablar hoy. Y tal vez vamos a estudiar algunas citas, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos. ¿Quién me busca? Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Amén. La fe que vence al mundo. ¿Qué versículo, pastor? Sí, 5.1. 5:1. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bien. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Acá está hablando de Cristo. Es decir, la fe está en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Yo necesito creer en Jesús. Creer que Él es el ungido, ¿no? Acá como Él habla del amar a los hermanos y de no amar al mundo, pero sí amar a la iglesia, a los hermanos, y obviamente si yo creo en el que engendró, creo al que es engendrado. Si yo amo al que engendró, amo al que es engendrado. O sea, si amo a Cristo, también voy a amar al hermano. Pero ahí ya me fui del concepto básico que es el creer. ¿Creer en qué? Creer en Cristo. Cristo como Mesías. Acá es donde voy a uno de los temas centrales de la salvación, de nuestra salvación, es el creer en Jesucristo, la persona de Jesucristo. Por eso es que muchos
de las herejías que hay en la historia de la iglesia tienen que ver con atacar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el elemento central de mi fe. Yo necesito creer en Jesucristo para ser salvo. Entonces el enemigo se encargó a través de la historia de la iglesia de que todas las herejías que hay, de alguna manera, afectan lo que creemos de Cristo. Y yo voy a dar algunas hoy, pero no porque las quiero enumerar todas, pero voy a dar algunas históricas, pero que por ahí están dando vuelta todavía, así que tengamos cuidado. Pero básicamente, ¿qué es lo que ataco de Cristo? Voy a atacar o su humanidad o voy a atacar su divinidad. Todo lo que ataque la humanidad de Cristo va a ser herético, y todo lo que ataque la divinidad de Cristo va a ser herético. ¿Por qué? Porque yo necesito creer en Cristo, Jesús, para ser salvo. Pero lo que yo necesito entender, ya me estoy yendo del tema, pero lo van a entender, es que lo que a mí para que Cristo sea mi Redentor y Salvador, tiene que ser perfecto hombre y perfecto Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y si el hombre pecó, el que paga el pecado tiene que ser el hombre. Entonces, el pecado, digamos, que necesita ser pagado, tiene que ser pagado por el hombre, por la humanidad. Si Jesús no hubiera sido humanidad, no hubiera podido pagar nuestro pecado. Y si Jesús no hubiera sido Dios, tampoco hubiera podido pagar nuestro pecado, porque un simple hombre podría haber pagado a lo sumo su propio pecado, no el pecado de todo el resto. Entonces, para que Cristo pueda ser un redentor perfecto, tiene que ser perfecto hombre, porque si no fuera hombre no podría pagar el pecado de la humanidad, pero tiene que ser perfecto Dios. Cualquiera de las dos cosas que yo ataco rompe la esencia de lo que yo creo de Cristo, ¿sí? Yo necesito un redentor que sea hombre y necesito un redentor que sea Dios, ¿sí? Y por eso es que todas las herejías van a atacar la persona de Cristo, porque el piso en el que yo creo es este. Yo tengo que creer en Cristo Jesús. Entonces voy a atacar a Cristo Jesús. Todo lo que ataque la humanidad o ataque su divinidad va a ser herético. Y históricamente, por ejemplo, lo primero que apareció en la época del apóstol Juan ya eran los docetistas, que ellos decían que Cristo no había venido en cuerpo, no había venido en carne. Porque como ellos vienen de una influencia de la filosofía griega, y la carne era pecado y el espíritu era bueno, y la carne tenía que ver siempre con el pecado y el espíritu con lo bueno, y se basaban en Pablo también en algunas cosas de esto, entonces el cuerpo es pecado, el cuerpo es malo, por lo tanto Cristo no pudo tener cuerpo. Entonces se llama docetismo porque que significa, en castellano, del griego docetismo sería como decir fantasmismo, porque para ellos el Jesús era una especie de fantasma, era una aparición sin cuerpo, ¿sí? Y por eso es que Juan, atacando a esta gente, dice, no, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, lo vimos, comimos con él. Entonces Juan en su carta arranca así, no, nosotros lo tocamos, está diciendo, nosotros lo tocamos, no era un fantasma, yo lo toqué, él comía, los fantasmas no comen, ¿sí? Es decir, el espíritu no come, él comió con nosotros. Entonces la primera herejía que aparece es el docetismo, que ataca a la humanidad. La segunda que apareció fue atacar su divinidad. Entonces, por ejemplo, apareció el arrianismo de un obispo que se llamaba Arrio, que decía que no era Dios, sino que era un ser creado por Dios, ¿sí? Y por lo tanto no era Dios. Y entonces atacó la divinidad de Jesucristo. La versión contemporánea del arrianismo son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en Jesucristo como Dios. Para ellos fue un hombre, era un hombre que tiene un origen celestial, pero no es Dios. Por eso ellos cometen una locura en la traducción bíblica, que ellos tienen, uno de las únicas sectas que tiene una Biblia cambiada son los testigos de Jehová. Yo puedo usar cualquier Biblia para predicar, no la de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová han hecho una falsificación del Nuevo Testamento, en el sentido que, por ejemplo, ellos traducen la palabra Kyrios, Señor, ¿no?, como Jehová en el Nuevo Testamento, lo cual es un anacronismo. Pero cuando aparece la palabra Kyrios y Jesús, es decir, Señor Jesucristo, ahí no ponen Jehová Jesucristo, ahí ponen Señor Jesucristo. Es decir, cometen una falsificación intelectual, traducen Señor como Jehová, pero cuando dice Señor Jesucristo, dice Señor Jesucristo, no ponen Jehová. Porque si ellos hubieran traducido Jehová Jesucristo y le dieran a Jesucristo el rango de Jehová, entonces sería Dios. Pero como ellos creen en Jehová y no en Jesucristo como Dios, no pueden traducir Jehová Jesucristo, traducen Señor Jesucristo. Aún en el mismo capítulo, por ejemplo Romanos 8, creo que es uno de ellos, o Romanos 10, ¿no?, se traduce la palabra Kyrios como Jehová,
Pero cuando dice Kyrios Jesús, es decir, Señor Jesucristo, traducen Señor, lo cual es una falsificación intelectual, porque estoy cambiando mi concepto. O sea, o Señor es equivalente a Jehová o no lo es. O sea, o traduzco siempre Señor o traduzco siempre Jehová, pero no puedo traducir cuando me conviene una cosa y cuando no me conviene otra. Es decir, vuelvo al tema, ellos son la versión moderna del viejo arrianismo, que estamos hablando del siglo III, IV y V, ¿no? Sobre todo en el siglo V fue muy fuerte, que atacaban la humanidad. De hecho, cuando la gente confesaba, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, estaba atacando esa herejía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Arrio decía es que el Dios que creó la tierra no es el Dios Padre, no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo material es malo y lo espiritual es bueno, el Dios bueno, no pudo haber creado la tierra. ¿Me explico? Entonces se caía en un concepto griego que los que habían creado la tierra eran eones, eran una suerte de ángeles, como si fuera de dioses menores, pero no es el creador. Y nosotros tenemos que por la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, el que creó la tierra es el mismo Jesucristo, ¿no? Dice, Él creó lo visible y lo invisible, dice Colosenses, es decir, Él participó, el brazo ejecutor de la creación fue el mismo Jesucristo. Bueno, entonces ahí voy que lo intelectual es importante y por eso es que eso ataco intelectualmente. Lo primero que tengo que tener es un consentimiento intelectual, decir yo creo en Cristo. Ahora tengo que decir que Cristo, porque yo creo en un Cristo que no es hombre o creo en un Cristo que no es Dios y no creo en un Cristo que es Dios y hombre al mismo tiempo, ya arranqué con un problema, ¿sí? Entonces, primer elemento de la fe que salva es el elemento intelectual. Hay un consentimiento intelectual de decir yo creo. ¿Creo qué? Creo lo que el Evangelio dice, creo lo que la palabra de Dios dice, creo en el cuerpo de doctrina que recibió. Yo creo, es un consentimiento y un asentimiento intelectual sin reservas, ¿sí? Y acá tengo que entender esto, porque yo no puedo tener un creer a medias. Mucha gente dice, yo creo, pero creo en el Jesús, pero no en el Jesús de la Biblia. O yo creo en esto, pero no. O yo creo lo que Jesús dijo, pero no lo que Jesús hizo, lo que hizo y no lo que dijo. A ver, yo tengo que creer en mi versión de Jesús. ¿Cuál es? La de las Escrituras. A ver, yo no le vi cara a cara, porque acá incluso hay teólogos contemporáneos que hacen un queso con esto, porque como quieren atacar las Escrituras como infalibles, ellos dicen que la fe tiene que estar no en las Escrituras, sino en Jesucristo. Perfecto. Yo le digo, bárbaro, pero entonces ¿en qué Jesucristo creo? Porque el Jesucristo que yo creo es el de las Escrituras, es el que me fue revelado. Yo necesito creer en Jesucristo de las Escrituras. Yo no puedo evitar no creer en las Escrituras. Mi fe está basada ahí, no en la Escritura, está en Cristo. ¿Pero en qué Cristo? El que me revela las Escrituras. Si no, tengo que creer en el de Sefirelli, en el de Mel Gibson o en el del que me contó la historia. Pero mi certeza que yo tengo que creer en el Cristo de las Escrituras, en el Cristo de la Biblia, en el Cristo de los Evangelios, en el Cristo de los Apóstoles. Entonces tengo que creer no solo la existencia de Cristo, no solo la obra de Cristo, sino lo que las Escrituras dicen de Él. Tengo que creerlo, ¿sí? Tiene que haber un consentimiento intelectual. Esto no puede faltar. Y ese creer tiene que ser un creer sin reservas. Esto implica que si yo creo en Jesucristo, no puedo decir, bueno, sí, yo creo, pero yo no sé si realmente dijo esto, o no sé si es tan así. Yo no sé si esto es tan así. Yo creo esta otra cosa. Bueno, no, pará. Listo, me eliminaste el primer elemento de la fe que salva. Es el elemento intelectual. Es un elemento de creer lo que la palabra dice y creerlo sin reserva. Porque si yo tengo reserva dentro mío, entonces no tengo el elemento completo. Uno de los elementos, que es el intelectual. Tengo que creer y creer sin reserva lo que la palabra me dice. Sobre todo, en lo más elemental, en la persona y obra de Jesucristo, ¿no? Y en el Evangelio, básicamente. En el Evangelio. Por eso es tan central. Por eso es que, fíjense que la fe evangélica, si bien hay muchísimas ramas de la fe evangélica, la fe reformada, por así decirlo, lo que nació después de la Reforma, en cuanto a las doctrinas de la salvación, hay una unidad de creencia básica entre todos. ¿Por qué? Porque estamos basados en la palabra. Y yo puedo tener diferencias con otro creyente evangélico, pero no sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, podemos interpretar distinto el Apocalipsis.
si el milenio viene en tal etapa, o si el milenio viene antes o después de tal cosa, o si el arrebato es antes del milenio, en el medio del milenio, después del milenio, o si es antes de la tribulación, en el medio de la tribulación, o después de la tribulación. Sobre esas cosas podemos creer cosas distintas, pero sobre la persona de Jesucristo no. Sobre la persona y obra de Jesucristo tenemos que creer lo mismo, porque todo aquel que cree algo distinto sobre la persona y obra del Señor Jesucristo, entonces estamos equivocados, porque su fe está mal basada. Yo tengo que tener claro lo que es la persona y obra redentora del Señor Jesucristo, y sobre eso tengo que creer y creer sin reservas. Si yo no creo, ¿no?, que Él pagó mi pecado, no me voy a sentir nunca perdonado y no voy a poder ser nunca salvo. Yo tengo que creer que su sacrificio fue suficiente, que cuando Él dijo consumado es, el perdón de mis pecados estaba consumado, estaba hecho. ¿Me explico? Y si yo no creo esto, no me voy a sentir perdonado, ni voy a sentirme salvo, ni voy a poder predicar eficazmente el Evangelio, porque todavía tengo dudas sobre mi salvación. Yo tengo que creer en Cristo, lo que Él dijo, lo que Él enseñó y su obra redentora. Esto es el primer eslabón. Tengo que tener un consentimiento, tengo que conocerlo, esto implica conocerlo, y creerlo sin reservas. Por esto es que es tan importante, cuando uno predica, y sobre todo predica el Evangelio, uno tiene que predicar el Evangelio, que son ¿qué? Las doctrinas básicas de la salvación. Yo, para que alguien se convierta, no tengo que convencerlo sobre el milenio, ni convencerlo sobre la tribulación, ni tengo que convencerlo sobre la gran tribulación, ni tengo que convencerlo sobre el arca de Noé, ni tengo que convencerlo, yo tengo que convencerlo sobre la obra, persona y obra redentora de la cruz de Jesucristo. Ese es el primer, es punto, tengo que arrancar con eso. Por eso yo a la persona que le predico sobre eso. Al que no cree, tengo que hablar sobre eso. La fe le voy a insuflarle fe en la medida que escuche sobre la obra de Cristo. ¿Sí? No le voy a andar hablando sobre la teología del apóstol Pablo, ni la teología del apóstol Pedro, ni la teología del apóstol Juan, ni sobre la teología apostólica. Voy a hablar sobre ¿qué? Sobre lo elemental. Voy a hablarle sobre la obra de Cristo, sobre la persona y obra de Jesucristo. ¿Sí? Para que pueda creer lo que le digo, y creer sin reservas y dar ese salto de fe al vacío que todavía tiene. Vacío que va a ir desapareciendo en la medida que después, en su madurez, después de haber creído, él vaya estudiando, él vaya completando, es como que va armando un rompecabezas de cosas, se le va armando la revelación, entonces él ya sabe en qué es lo que cree. Pero necesita creer en ese primer elemento, ¿no?, intelectual, como para pegar ese salto de fe al vacío. Entonces, primer elemento de la fe que salva es el consentimiento intelectual. Es cuando yo digo creo. Por eso arrancamos hoy con creo en ti. Creo en ti, de Melgar. Creo. Este es el primer elemento para mi salvación. Creo. Creer. Segundo elemento. Ahora, el segundo elemento se va a llamar apropiación. Y acá vamos a estudiar, anótense algunas citas como Juan 1:12 y Juan 6:35, 6:44, 6:54. Y acá es donde voy a esto. Una vez que yo ya tengo el elemento de creo, entonces ahora puedo apropiarme de eso que creo. Entonces ya no solamente digo creo, sino que digo acepto. Ahora puedo aceptar lo que creo, me lo apropio. Ahora ya no es el Salvador, es mi Salvador. Ya no es el Redentor, es mi Redentor. Ya no es el Señor, es mi Señor. Me lo apropié, me apropié. Es mi Salvador, es mi Redentor, es mi Señor. Hay un elemento, segundo elemento de la fe, que es la apropiación. Me apropio de aquello en lo que creo. Esto tiene que ver con un elemento que tiene que ver con que yo tengo seguridad. Ahora, el creer me dio la seguridad. Aunque todavía no lo veo, creo. Fíjense que nosotros, Pablo lo dice, bienaventurados los que creen sin haberle visto. Nosotros no le vimos. Por ejemplo, el apóstol Jacobo, el apóstol Santiago, ¿no? Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Santiago es el diminutivo, es la conjunción de San Jacob, o sea, del latín San Jacobo, Saint Jacob, San Jacob, Santiago, quedó el Santiago,
Por eso que algunas Biblias tiene el libro de Santiago y algunas Biblias tienen el libro de Jacob. Pero es el mismo libro, es el mismo apóstol, ¿no? Santiago y Jacob es el mismo apóstol. Santiago se convirtió cuando se le apareció Jesús resucitado. El apóstol Santiago era hermano de Jesús, era hijo de María y José, medio hermano de Jesús, pero no creía en Jesús. Pero en 1 Corintios 15 dice que Jesús se le apareció resucitado, y cuando él lo vio muerto, él estuvo en el entierro y después lo vio vivo, entonces creyó. Y a partir de ahí se convirtió en uno de los grandes pilares sobre los que se edificó la iglesia, ¿sí? Ahora, él creyó por haberle visto. Nosotros creemos sin haberle visto. Nuestra fe es aún una fe más ciega, porque es una fe que se basa en lo que todavía no vi, pero algún día le veremos y tenemos certeza absoluta. Pero aunque no le vimos, creemos. Yo pude decir creo, y ese creo tuvo tal entidad como para apropiarme de él, y ahora hablo de él como mío. Yo ahora acepto a Jesús como mi Señor, acepto a Cristo como mi Salvador, lo acepto. Es decir, yo acepto, yo me lo agarro para mí, yo me apropio de él, ¿me explico? Es mío, me lo apropié. La fe necesita de este elemento de apropiación, que como ya dije, no es meramente intelectual, sino que tiene que ver con la totalidad. Mi emoción, mi espíritu, mi alma, cada molécula de mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo, cree y lo agarra. Me agarro desesperadamente a la cruz y a la obra redentora, aunque todavía no la entiendo. Aunque todavía no la entendí por completo, pero me agarro. Entonces a mí es el drogadicto que le predican el evangelio, que todavía no entiende mucho, pero él quiere, y él dice creo, y se agarra, y se agarró de eso, y su vida cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se le reveló, creyó, tuvo el consentimiento intelectual y tuvo el consentimiento de que él se apropió, él quiso apropiarse, dijo, esto es para mí, esto es mío, me agarro y no me suelto nunca más. Y de alguna manera lo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, a los escogidos, ¿no? A los predestinados, es que son perseverantes hasta el fin. Y que pase lo que pase, no dejan nunca de aferrarse a la obra del Señor, ¿sí? Hay un testimonio tremendo que yo escuché hace unos 2 años o más, por ahí 5 ya, directo de una persona que sufrió parte de la persecución, ¿no? En su momento, esta persona en concreto era en países que estaban, digamos, las persecuciones cristianas que acaban con vidas, tienen que ver con hoy, ¿no? Tienen que ver con el Islam, es decir, o con fes ajenas, tienen que ver con dictaduras, que no sé por qué atacan la fe, o tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Pero básicamente en este caso él estaba siendo perseguido por lo que era la dictadura lo que era la vieja antigua Unión Soviética. Y él estuvo, por ejemplo, cuando él la sobrevivió, me explico, él fue encarcelado y la sobrevivió, estuvo casi 25 años preso, pero él la sobrevivió, pero vio como muchos dieron la vida por Cristo. Y una de las cosas que él contaba, que a mí me impactó, era una familia, habían matado una familia entera, y cuando le pedían que dejaran su fe, lo que ellos contestaron es que nosotros no podemos. ¿Por qué? Dice, porque lo que ustedes no entienden es que nosotros no elegimos ser salvos. Él nos eligió a nosotros. Por lo tanto, yo no puedo soltar lo que me está agarrando, ¿no? Y ellos se agarraban de esa fe y se agarraban y no las podían soltar, porque entre otras cosas estaban convencidos de que, dice, no pueden entender que nosotros no podemos renunciar porque nosotros no elegimos creer. Creemos porque Él nos eligió a nosotros, ¿no? Le amamos porque Él nos amó primero. No podemos soltar. Y venga lo que venga, se aferraban a esa fe y no la soltaban. Y morían por esa fe, ¿no? Y aún hoy tenemos hermanos que siguen de esa manera. Entonces, el primer consentimiento, el consentimiento intelectual, el yo creo. Segundo elemento, el elemento de apropiación, que es el yo acepto. Yo acepto a Cristo, yo acepto el Evangelio, yo acepto su obra redentora. Y yo me apropio de esto. Ahora es mío. Es mi salvación, es mi redentor, es mi Señor. Me apropié. Es mi doctrina, es mi fe. Ahora yo hablo de mi fe, me apropié. Y el tercer elemento
tercer y último elemento del que hoy vamos a hablar es el elemento confianza. Fíjense que en la parte de fe hoy hablábamos de confianza, hablábamos de certeza. Hablábamos de garantía, que es el elemento confianza. Y entonces el elemento confianza tiene que ver con la entrega irrestricta. Es decir, el elemento intelectual es el yo creo. El elemento de confianza, de apropiación, es el yo acepto. Esto es mío. Y el elemento de confianza es el yo me entrego. Y viene el tercer y último elemento de esta fe que salva, que es la entrega. Y vuelvo, esta entrega tiene que ser total. Es una entrega sin reservas. Yo no puedo tener una entrega a medias. Yo no puedo tener una entrega. No puedo, me entrego en esto, pero esta área me la guardo para mí. ¿Me explico? Me guardo una parte que esto es mío. No. El yo me entrego tiene que ver con una confianza absoluta. Una confianza a lo que no sé. Es un salto al vacío. Yo pego ese salto al vacío, aunque no veo dónde voy a caer, pero sé que voy a caer en las manos de mi Redentor y Salvador. Y yo me entrego pase lo que pase, y aunque eso, como estos hermanos que estaban entregando su vida, no veían lo que iba a ocurrir, se entregaban sabiendo que iban a ser recibidos por los brazos de su Redentor y su Salvador. Es el elemento confianza, es el elemento que tenían los que morían como mártires y los que mueren hoy como mártires. Mueren como mártires porque tienen la certeza absoluta, la confianza absoluta que van a ser recibidos en los brazos de su Redentor y Salvador. Es el elemento me entrego, es un me entrego total, sin reservas. ¿Por qué? Porque creí, porque acepté, y entonces solamente. Y ahí tenemos los tres elementos que son los que hoy quiero hablar, ¿no? Y hoy voy a dejar acá, esto es el redondeo, después vamos a partir de acá a arrancar el viernes que viene, seguir hablando de la fe. La fe es una cosa para hablar mucho, porque vuelvo a decir, es central en nuestra fe evangélica, ¿sí? Es central. Nosotros creemos en el solo fides, a tal punto que cuando una persona tiene problemas de obediencia, yo no tengo que tratar de edificarle la voluntad para obedecer, tengo que tratar de insuflarle fe, porque la fidelidad viene de la palabra fides, y fides es fe. La fidelidad es consecuencia de creer. Cuando una persona no obedece es porque no cree. Cree que cree, pero no cree. No hubo todavía una fe salvífica, una fe como para creer en Cristo, como para aceptar a Cristo y como para entregarse sin reservas. Todavía no llegó a eso. Mucha gente cree que cree, pero no cree. Porque el que cree, cree sin reservas, ¿sí? Se entrega sin reservas. Es más, cuando nosotros hoy, el Romanos 10, ¿no? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, para nosotros esto hoy es casi algo ritual. Pero en la época en que esto fue escrito, el confesar con la boca que Jesucristo es el Señor era el ir al circo romano a ser destruido. O sea, el confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor era pasar a ser perseguido por el emperador romano. ¿Me explico? Porque el único señor que existía en ese tiempo era el emperador, y había que rendirle culto, había un culto al emperador. Y justamente eran condenados por no darle culto al emperador, ni querer al emperador como el Kyrios, el Señor, sino confesar. Es decir, en la época en que eso fue escrito, el confesar con la boca era como si a mí me estuvieran, para que nosotros entendamos lo que es esa entrega, lo que es ese creo, ese elemento intelectual, ese elemento de apropiación y ese elemento de confianza, es como para que si nosotros entendiéramos que hoy nos están apuntando con una AK-47 y nos preguntan si creemos o no en Jesucristo. Bueno, cuando yo confieso que creo en Jesucristo, sé que van a disparar. Pero esa creencia tiene tal entidad que yo creo sin lugar a dudas en Él, acepto y me entrego. Me entrego completamente a lo que venga. ¿Me explico por qué? Porque tengo plena confianza en que si disparan esa AK-47, voy a ser recibido en los brazos de mi Redentor y Salvador. Y de hecho hay muchos testimonios de estos, ¿no? En su momento de dictadura, de gente que ocurría esto y después no lo disparaban, porque lo que estaban buscando era ver, era solamente una prueba, ¿no? Pero el tema es que cuando uno dice creo, lo dice aún
con plena conciencia que si disparan o si actúan, uno pierde. Mucha gente que da de hecho a todos los que dan la vida por Cristo siempre se le da la posibilidad de renunciar a su fe, ¿no? Pero ellos confiesan con su boca, aún a costa de sus vidas. Y esta es la entrega que yo necesito para ser salvo. Esta entrega es una entrega sin reservas. A nosotros no nos tocó esta entrega, porque nosotros hemos dicho que creemos en un país donde no nos están apuntando con una AK-47. Pero yo necesito entender que cuando yo digo me entrego, la entrega tiene que ser igual como aquel al que lo están apuntando con una AK-47. ¿Me explico? Porque mi entrega al Señor tiene que ser sin reservas, aunque de ello dependa mi propia vida. Yo necesito tener una creencia como en los tiempos de Pablo. Confesar a Cristo como Señor era ser perseguido y tal vez dar la vida por Cristo. Bueno, yo tengo que entender que hoy yo necesito, para tener la fe que salva, tener esa fe. Una fe, el primer elemento intelectual de creer en Cristo, creer en su obra, creer en su obra redentora, creer en el Evangelio, creer en las doctrinas, creer. Tengo que creer sin reservas en eso. Intelectualmente. Tengo que apropiarme de eso. Tengo que decir, yo me entrego al Señor, entrego mi vida, entrego mis bienes, entrego lo que sea. Yo me entrego y me entrego sin reservas. Y tengo que entender que tiene que haber un elemento de confianza, certidumbre, en lo que todavía no ocurrió, como si ya hubiera ocurrido. Como Abraham, que creía esperanza contra esperanza. Y ahí tengo una entrega sin reservas. Y ese yo me entrego. Yo creo, yo acepto y yo me entrego. En resumen, puedo decir, yo creo en Cristo, yo me entrego, yo acepto a Cristo y yo me entrego a Cristo. Pero esta entrega es una entrega sin reservas, este aceptar es un aceptar sin reservas y este creo es un creo sin reservas. El ser humano en su totalidad, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que entender que nuestra salvación está asegurada en Cristo, no en nosotros. Nuestra salvación no depende de mí. Mi salvación no depende de mí, depende de Cristo. Pero uno de los elementos que yo necesito hacer es entender que cuando el Espíritu Santo me insufló la fe necesaria como para entender intelectualmente el Evangelio y la obra de Cristo, yo tengo que creer sin reservas. Me toca a mí ese creer sin reservas. Cuando el Espíritu Santo me reveló a Cristo de tal manera que yo puedo ahora el aceptarlo, me toca a mí ahora el aceptarlo sin reservas. Y cuando yo ahora me entrego, me tengo que entregar. Esto sí es una obra de Dios en mí, pero además es una obra mía. Acá sí quiero hacer el hincapié en que la fe es un acto de Dios en el hombre, pero es un acto del hombre. Acá es donde me tengo que jugar, ¿sí? Acá es donde el trabajo difícil que pasa por el creer es una obra de Dios en mí, ¿sí? El ateo, el que es ateo, es porque todavía Dios no obró en él para haber creído. Pero cuando Dios obra en una persona y esta persona cree, le toca a él después dar ese salto de fe que implica un creer, un aceptar y un entregarme. Los tres elementos de fe que necesito. Yo necesito evaluar mi fe día a día, ¿sí? Y una de las cosas que necesitamos entender es que cuando somos probados, somos probados en nuestra fe. ¿Y qué es lo que se nos prueba? Estos tres escalones, estos tres elementos. Yo tengo que entender, tengo que creer. Cuando a mí me ocurre todo al revés, cuando sale todo patas para arriba, yo tengo que creer. Creer en que algo tan elemental como que a los que Dios aman todo ayuda bien. Yo tengo que creer que lo que está pasando forma parte del plan de Dios. Tengo que creer que no es un capricho del destino. Lo que estoy viviendo, por más malo que sea, es un plan de Dios en mi vida. Y algo bueno de todo esto va a salir. ¿Por qué? Porque creo. Creo en Cristo y creo en lo que Él dice. Y Él dijo que a los que Dios aman todo ayuda bien. Por ejemplo, ¿me explico? Es tener la seguridad de nuestra salvación. Pase lo que pase, por más que tenga dudas, por más que tenga... Yo creo y creo que soy salvo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que mi fe está puesta en Cristo y no en mí. Si yo tuviera que confiar en mí para mi salvación, y yo estaría en verdaderos problemas, ¿sí? Porque nuestra fe claudica constantemente, depende de lo que miramos. Ahora, un capítulo hermoso de la fe que yo les animo a leer y estudiar es el capítulo 11 de Hebreos. Pero ustedes van a ver que ahí hay una de las claves.
Y dice en su momento, puestos los ojos en Jesús. Y ahí es donde yo tengo que entender. Porque yo, para poder creer, aceptar y entregarme, tengo que poner los ojos en Cristo. Si los ojos, en vez de en Cristo, lo pongo en las circunstancias que estoy viviendo, voy a dudar. Y si en vez de ponerlo en las circunstancias, los pongo en mi persona, también voy a dudar. La única manera de que mi fe sea inamovible, que tenga un fundamento fuerte y que nadie pueda moverme de mi fe, es cuando yo los ojos los pongo en mi Redentor, los pongo en mi Salvador, los pongo en Él. Y si nos tocara algún día el estar, tener que dar la vida por Cristo, si nosotros nos miramos a nosotros, vamos a fracasar. Y si miramos las circunstancias que estamos viendo, vamos a fracasar. Pero si ponemos los ojos en nuestro Redentor en ese momento, vamos a poder dar el salto de fe necesario para hacer lo que sea. Porque nuestros ojos están puestos en nuestro Redentor y nuestro Salvador. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Entonces, pongamos nuestros ojos en Él y creamos, ¿sí? Nosotros, cada vez que tengamos dudas, cada vez que dudemos, cada vez que en las pruebas que vivimos uno empieza a claudicar, tienen que entender que tenemos que volver a poner nuestra fe en quien tenemos que tenerla, que es en Él, es en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en lo que su palabra dice y en lo que Él es, ¿sí? Porque si nosotros nos miramos y ponemos la fe en nosotros, en nuestra cuenta bancaria o en el diagnóstico médico que tengo o en lo que sea, vamos a claudicar, ¿sí? Todo aquel que ha sido fuertemente probado ha pasado por circunstancias fuertes. El tema está en dónde yo pongo mis ojos, en dónde pongo mi intelecto, en dónde pongo mi afecto, en dónde pongo yo tengo que ponerlo en Jesucristo, tengo que ponerlo en mi Señor, en mi Redentor. Y tengo que intelectualmente creer en Él, creer en su obra, creer en lo que dijo, creer en lo que enseñó, creer en todo lo que la palabra me dice de Él. Tengo que aceptar todo lo que viene de Él y tengo que entregarme con plena confianza a esto, pase lo que pase. Porque esta es la fe que salva. Hermanitos, si alguno creyó que era salvo porque levantó una mano en una reunión, está equivocado. Y si alguno cree que es salvo porque pasó por la saga del bautismo, está equivocado. Porque uno puede haberse dado simplemente un mojorazo, ¿sí? Un remojón. Pero lo que a mí me salva es esto. La fe salvífica es creer intelectualmente en toda la obra de Jesucristo, es aceptarla y es entregarnos a Él, ¿sí? Pero sin reservas. Vuelvo. Y cada vez que el Señor nos revela algo nuevo, yo necesito entregarme nuevamente. Mi entrega inicial, la entrega mía inicial que marcó mi conversión ese día, tiene que ser ratificada diariamente en mi vida. Y evidentemente, la prueba que el Señor pone hoy en mi vida es una prueba mucho más dura que la que tal vez tuve el primer día que me convertí. ¿Por qué es más dura? Porque tengo mayor madurez y por lo tanto la prueba va a ser más dura, ¿sí? Pero esta prueba más dura que yo tengo, dice la palabra que nadie es probado más allá de lo que puede soportar. Bueno, esto implica que yo tengo lo necesario para pasarla y vuelvo. Yo no tengo que poner mis ojos en Jesucristo, mis ojos en su palabra, en su obra redentora y creer. Aceptar y entregarme, ¿sí? Entregarme sin reservas, pase lo que pase, porque nuestra fe tiene tal entidad que podemos llegar a dar nuestra vida por el Señor. Y a esto deberíamos entender, ¿no? El confesar a Jesucristo con nuestra boca implica estar dispuesto a confesarlo públicamente, aunque nuestra vida dependiera de ello, ¿no? Esto es, cuando la Biblia habla de confesar con nuestra boca a Jesucristo, es esta confesión. No es el levantar simplemente una mano, ni es pasar al frente, ni es ser salpicado por un poco de agua o remojado con un poco de agua. Es tener esta entrega. Esta es la fe que salva. Esta es la fe salvífica. Esto es lo que Pablo quiso decirle al carcelero cuando le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la fe a la que se refiere Romanos 1:17 cuando dice: el justo por su fe vivirá. Esta es la fe que yo necesito. Una fe incondicional,
una fe sin dudas, una fe que es un don de Dios que yo recibo, pero que a su vez yo acepto, yo me entrego incondicionalmente, ¿no? Porque yo creo lo que eso es. Entonces yo creo, yo acepto y yo me entrego incondicionalmente. Esta es la fe que salva, esta es la fe que tengo que manifestar en cada una de las pruebas. Las pruebas que nosotros pasamos tienen que ver con ratificar esta fe día a día, con estar ratificando constantemente esta fe en el Señor. Y cuando pasamos por el dolor, cuando pasamos por el sufrimiento y cuando pasamos por circunstancias que no entendemos, es porque el Señor necesita demostrarnos a nosotros que tenemos la fe necesaria para pasar estas pruebas, ¿sí? Y vuelvo a decir, solamente vamos a encontrar esta fe si ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Nunca vamos a pasar la prueba si pongo mi fe en las circunstancias que me está tocando vivir o en mí, ¿sí? Pero sí, si ponemos los ojos en Él y creemos lo que Dios hizo por nosotros, lo que hace por nosotros, lo que hará por nosotros, creemos en esto, aceptamos esto y nos entregamos a esto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos insufla fe esta semana, nos insufle fe toda esta semana. La fe, como ya vamos a seguir estudiando, porque este tema va a seguir, es algo que puede ir creciendo, de hecho necesita ir creciendo. Es algo que yo voy siendo edificado en la fe. La fe mía tiene que ser hoy tiene que ser superior de la que el día que me convertí, ¿no? No menor, superior. Entonces yo voy a ser edificado en la fe, edificado en la palabra. Pero yo esto necesito entender que la fe que salva es esto, ¿sí? Yo no soy salvo por levantar la mano, soy salvo por creer. Cuando cantamos Creo en ti de Melgar hoy, por eso puse este tema, tiene que ver con que ahora si lo volviéramos a escuchar, le invito a que lo vuelvan a escuchar, lo escuchen entendiendo esto, que ese creo en ti es incondicional, es un creo intelectualmente, es un acepto y es un me entrego. Ese es el creo que yo necesito para ser salvo. Que el Señor los bendiga. Y Maxi, no sé si querés orar o elegir a alguien para orar y cerrar hoy. Amén, amén, amén a la palabra, gloria a Dios. Sí. Así que bueno, pastor, gracias, una bendición. Y bueno, a seguir en comunión, hermanos, a seguir creciendo, a seguir meditando en cada una de las doctrinas que venimos aprendiendo. Lo importante de la autoministración, por favor, cada uno tenemos que seguir autoministrándonos, escudriñando la palabra. Lo importante que es seguir escudriñando, como lo de Berea. Pablo hablaba de la nobleza de Berea, porque lo que él le enseñaba, iban a las casas y cada uno se fijaba si lo que le estaba enseñando era correcto. Así que, como decía hoy también el pastor, lo importante es que escudriñemos la palabra, que nos sigamos metiendo en lo que Dios nos está dando. No rechacemos la enseñanza. Dios nos está dando. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No rechacemos el conocimiento, como habla en Oseas. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces lo importante es que nosotros podamos, lo que Dios nos está sirviendo a la mesa, comerlo. Y es abundancia, es comida sólida, no es comida chatarra que humanamente comemos. Estamos comiendo comida sólida, pan del cielo, y no lo desechemos. Así que los animo a que sigan metiéndose en las doctrinas, sigamos amando lo que venimos hablando también del cuerpo de Cristo, del amor y todo lo que Dios nos viene dando en este tiempo. Animen a compartir a los hermanos también, también motivarnos unos a otros también es bueno. Así que los bendigo. El domingo, culto, 10 de la mañana, vamos a estar todos juntos alabando al Señor. Así que bueno, Ramón levantó una oración y nos estamos despidiendo. Gracias, pastor. Gracias, papá. Gracias, Dios mío, Padre Santo, por tu palabra, Padre.